Ya, muy bien. Entonces la corriente, perdón, el transistor trabajando como un interruptor pasa de 0 a un valor de corriente establecido. ¿Sí? Voy a minimizar aquí un poquito. Y ponía el ejemplo, si la corriente de base es igual a 0 amperios, entonces en el colector pues hay 0 miliamperios. Y digamos acá, si la corriente de base es igual a 1 microamperio, dependiendo del valor de ganancia, por ejemplo, voy a poner que aquí es igual a 10 miliamperios. Entonces, pues yo tranquilamente puedo prender o apagar una carga. El ejemplo, voy al mismo ejemplo que ustedes ya hicieron esa práctica, el relé, ¿verdad? El ejemplo más claro de un interruptor fue el que ustedes hicieron como el relé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenían una resistencia, creo que era de 1 kilo ohmio, y el valor venía de nuestro Arduino, ¿verdad? Y Arduino, según la programación que ustedes le dieron, pues podría tener 0 voltios o 5 voltios en el terminal de salida. Si era 0 voltios, la corriente que circulaba era 0, ¿verdad? Esta corriente de base era igual a 0. Por lo tanto, la corriente del colector también era igual a 0, lo que significaba que no se prendía el relé. Mientras que, por el contrario, si yo mandaba 5 voltios, ¿verdad? Ya había un flujo de corriente, el mismo siempre, porque solo hay 0 y 5 voltios, y digamos que era 1 microamperio. Por lo tanto, a la salida tengo 10 miliamperios, ¿verdad? Que permitía la activación del relé. Claro, el relé ya estaba con su alimentación propia, ¿no? Por acá. ¿Sí? Y listo. Prendía o apagaba un relé. No variaba, estos 5 voltios son siempre fijos, por lo tanto, siempre íbamos a tener la misma corriente cuando activemos ese pin de salida. Y la otra forma de trabajar es la región activa, trabaja como un amplificador, donde yo puedo variar diferentes valores de base para obtener diferentes valores de corriente. El objetivo más claro, la aplicación más clara de un amplificador, pues es con un amplificador de audio, ¿verdad? Dibujando yo así a breves rasgos, ¿no? Claro, por aquí también hay una polarización, ¿no? Entonces, por aquí tengo una señal de entrada, ¿verdad? De esta forma. ¿Verdad? Que va a generar diferentes valores de corriente de base, ¿verdad? Por ejemplo, por aquí genera un valor, por acá genera otro valor, va aumentando, disminuye, aumenta, ¿verdad? Y eso va a provocar de que hayan diferentes valores de corriente del colector. Por lo tanto, mi salida va a aumentar. Muy bien. Entonces, estas serían las dos aplicaciones de un transistor, como un interruptor o como un amplificador. Entonces, ahora vamos a analizar las diferentes configuraciones del transistor para fijar un punto de operación, es decir, las configuraciones que vamos a ver a continuación, que serán objeto de estudio, nos van a servir si nosotros queremos trabajar con el transistor como un amplificador, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, dije.
Ya. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que será polarización de los DJT en DC. ¿Sí? Es decir, de aquí vamos a determinar el punto de operación del transistor. Es decir, vamos a ver cómo trabaja en la zona activa. Vamos a determinar ese punto de transistor en la zona activa. Recuerde que el transistor, para trabajar con el transistor, en esta zona activa como un amplificador, el transistor se polariza en DC, y amplifica señales en AC. ¿Sí? ¿Y qué más vamos a determinar? Que vamos a tener dos circuitos de análisis. Tendremos dos circuitos de análisis. Que serán el primero entre la base y el emisor, que yo lo determinaré como mi circuito de entrada, y entre el colector y el emisor, que yo lo voy a determinar como mi circuito de salida. ¿Y qué más vamos a determinar? Que la unión entre la base y el emisor se polariza en directa, mientras que la unión base-colector se va a polarizar en inversa. Sí, y con esto vamos a cumplir lo que nos dice que tiene dos polarizaciones. Muy bien. Vamos a ver la primera configuración. La vamos a determinar como configuración de polarización fija. Ya, vamos a ver la configuración de polarización fija. Va a ser de la siguiente forma. Va a tener una resistencia de base por acá tenemos una resistencia en el colector
Esta a su vez se alimenta por un voltaje de corriente continua. Y finalmente el emisor va a ir directamente a tierra. Por aquí tengo la base, el colector y el emisor. Y la parte que va a amplificarse o la carga conectada para este amplificador será en AC y tendrá aquí un capacitor que le va a permitir filtrar este voltaje de salida, ¿verdad? Y por el lado de acá tendré un capacitor de igual forma que va a filtrar mi voltaje de entrada. Entrada en AC y salida en AC. Y polarización en corriente continua. Entonces esta es la polarización fija. Para el análisis de ese tipo de configuraciones, vamos a separar en dos partes este transistor. Voy a analizar, bueno, para poder analizar primeramente esto, vamos a abrir el circuito de la parte que vamos a amplificar de nuestros voltajes de entrada y de nuestra carga o de nuestro voltaje de salida. Vamos a aislar el transistor de esto porque nosotros queremos determinar la polarización del dispositivo. Por lo tanto, nos vamos a enfocar solo en la configuración o en el trabajo del transistor en DC, es decir, en la parte central. Bueno. Entonces voy a hacer la malla de entrada. La malla de entrada será la malla comprendida entre la base y el emisor. Y para ello voy a tener que redibujar mi circuito. Vemos aquí que hay un punto de corriente continua que es común tanto para la base como para el colector. Por lo tanto, tengo mi voltaje de corriente continua que va hacia una resistencia de base de aquí va la base del transistor, por aquí está el colector y por acá tenemos al emisor, ¿verdad? Y el emisor está yendo a tierra. Redibujamos el circuito. Por lo tanto, tenemos este voltaje de corriente continua, genera, ¿verdad? Un flujo de corriente. Y por aquí tendremos mi corriente de base, ¿verdad? Entre estos dos terminales tendré mi voltaje base emisor. Y por el lado de acá tendré mi corriente del emisor que está yendo directamente a tierra. ¿Sí? Entonces voy a desarrollar esa malla. Entonces aquí me queda, voy a poner acá, menos BCC, ¿verdad? Siguiendo el flujo de la malla, más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, y más
esa corriente del emisor, pero no puedo dibujar, ¿verdad? Simplemente así la corriente del emisor, por lo tanto aquí me queda igual a 0. ¿Verdad? Si esa corriente del emisor está yendo directamente a tierra, ¿cuánto vale la corriente del emisor? 0 miliamperios. Correcto. Para este caso, como está yendo directamente a tierra, será de 0 miliamperios. ¿Qué necesito determinar o despejar aquí? Pues mi corriente de base, porque sabemos que es parte del punto de operación. La corriente de base será igual a ¿qué? Al voltaje de corriente continua aplicada menos el voltaje base emisor sobre el valor de la resistencia de base. Y tendré aquí mi primera fórmula de la malla base emisor. Y de aquí no me voy a olvidar que el voltaje base emisor va a ser igual a 0,7 voltios. Le pone dinero ahorita el señor. Muy bien, ahora vamos a analizar la malla de salida, que es entre el colector y el emisor. Vamos a redibujar esto, ¿no? La malla, colector, emisor. Entonces, tenemos la misma voltaje de corriente continua, estaba yendo a la resistencia del colector, ¿verdad? De aquí va el colector del transistor, por acá tenemos la base y por acá va el emisor. Y este va a tierra, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Este voltaje de corriente continua genera, ¿verdad? Un flujo de corriente. Tenemos por aquí una corriente de colector. Por aquí, entre los dos terminales, un voltaje colector-emisor. Y por acá la misma corriente del emisor, que ya hemos determinado que es igual a 0. Por lo tanto, analizando la malla, me quedaría menos VCC, menos ese voltaje de corriente continua, más ese valor de resistencia del colector por la corriente del colector y más el voltaje colector-emisor, y todo esto igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es de mi interés conocer aquí? Mi voltaje colector-emisor. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor sería igual a ese voltaje de corriente continua menos la resistencia del colector por la corriente del colector. ¿Sí? Y tengo mi segunda fórmula importante para determinar el punto de operación y me falta un valor que era la corriente del colector. Pero yo ya sé que la corriente del colector es igual al valor de ganancia por la corriente de base. Por lo tanto, tengo mis dos fórmulas para determinar los puntos de operación. Si yo le pido determinar el voltaje colector-emisor, lo puede aplicar con esta fórmula, pero también tengo otra forma de determinarlo. ¿Cómo? Mediante sus diferencias de potencial, es decir, el voltaje colector-emisor va a ser igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. ¿Sí? Y si la corriente del emisor es 0, quiere decir que el voltaje del emisor para este caso va a ser de 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje colector-emisor en este caso es igual al voltaje del colector.
En este caso, en esta configuración. Y arriba también puedo hacer el mismo análisis. El voltaje base emisor va a ser igual a la diferencia entre sus potenciales, es decir, el voltaje de base menos el voltaje del emisor. Para el ejemplo, 0 voltios, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso también el voltaje base emisor va a ser igual al voltaje de base. ¿Sí? Y nos faltaría determinar un último parámetro, que sería la corriente de saturación. ¿Sí? El parámetro para determinar la corriente de saturación es que el voltaje colector emisor sea igual a 0 voltios. Entonces me puedo ir a esta ecuación, decir que el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios, por lo tanto la corriente de saturación se convertiría, esta corriente de colector se convertiría en la corriente de saturación. Por lo tanto, la corriente de saturación sería igual a ¿qué? Al voltaje de corriente continua aplicado entre el valor de la resistencia de colector. ¿Sí? Y he determinado mi corriente de saturación. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, si alguien tal vez quiere revisar un poquito más, esto está también en la guía, incluso, bueno, explico incluso los mismos ejemplos que están ahí, o tal vez en el libro de Boylestad, ¿no? También, si alguien quiere ampliar un poquito sus conocimientos. Voy a poner el ejemplo, resistencia del colector, 2 kiloohmios. Resistencia de base, 240 kiloohmios. Sí, vemos que es una resistencia mucho mayor, ¿verdad? Porque tenemos que limitar el flujo de corriente. Y un voltaje de corriente continua aplicado para polarizar este transistor de 12 voltios. Y voy a decir que la ganancia va a ser igual a 50. ¿Sí? Le pido determinar la corriente de base y la corriente de colector. El voltaje colector emisor, el voltaje de base y el voltaje de colector, el voltaje base colector y la corriente de saturación. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Aplicar las fórmulas que hemos obtenido. ¿Sí? A ver, hagamos, chicos, pequeño ahí espacio de tiempo para que ustedes hagan. Si tienen las fórmulas y las copiaron, lo necesitan ahí. Por favor, háganle ahí un captura de pantalla a las fórmulas. En la parte de acá abajo también háganle un captura de pantalla, por favor. Y tenemos ahí el ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer, creo que unos 10 minutos será suficiente y retomamos para
revisar con ustedes los resultados. ¿Podría bajar un poquito, Inge, por favor? Ahí. Las del último, Inge, por favor. Muchas gracias. Ahí. Sí, Inge, muchas gracias. ¿Ya estamos todos? ¿Todos tenemos las fórmulas? Ya, aquí están lo que hemos pedido, ¿no? Unos 5 a 10 minutos, volvemos, me van dando los resultados, ¿sí?
Muy bien. A ver. Vamos a ir aquí. A ver. Vamos a darle la oportunidad a quienes no han participado. Kevin, tal vez encontró la corriente de base. El voltaje de base emisor, Inge. No, la corriente de base. No, todavía no, Inge. Ya. 47.08 microamperios. ¿Sí? 47.08 Microamperios. microamperios. Muy bien. A ver, anotando por aquí. Ya. A ver, la corriente del colector. A ver. $2.354 miliamperios. 2.354 miliamperios. Muy bien. Vamos a anotar por aquí. David, tal vez encontró el voltaje colector emisor. No, Inge, solo encontré los primeros. Ya. Voltaje 6,83 6,83 voltios. Ya, muy bien, gracias David. De Breaking, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahora el voltaje de base. Sandy, ¿encontró el voltaje de base? No, Inge, todavía no. Una pregunta, en el voltaje BC a mí me salió 4.83 voltios. Ya vamos a resolver cómo le salió. Pero sí es 6.83 voltios. Debe haber Inge, calculado. El voltaje de base no es 0.7 voltios. Ya, muy bien. Sí, por simple inspección, ¿verdad? Es 0.7 voltios. Y ahí, Ángel, por simple inspección también, voltaje de colector. No son los 6.82 voltios. Correcto, ¿verdad? Porque para este caso el voltaje del emisor es 0. Muy bien. Voltaje base colector. Scarly, ¿ya le calculó? Ay, perdón. Kevin, el voltaje base colector. No es 6.23. Ah, no, ¿Cuánto? 13. 6.13 6.13 voltios. Pero voltios. negativo le debe haber salido, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Porque esta era polarización en inversa, ¿no? Entonces, si sale negativo, quiere decir que hemos cumplido que entre la base y el colector hubo una polarización